Nuevamente con ustedes, queridos hermanos y hermanas, en este santuario de la Madre Reina y Vencedora 3 veces admirable de Schoenstatt, en su santuario Magnificat Patri de los Padres Esclavos de la Eucaristía y de María Virgen. Ya estamos en la recta final de nuestras charlas pascuales que terminan esta semana, porque ya el domingo, con el favor de Dios, tenemos la gran solemnidad de Pentecostés, con lo que cerramos el ciclo litúrgico de la Pascua. Pero como estamos en el mes de mayo, hemos querido, después de hablar de las apariciones del resucitado, hablar de una experiencia mariológica que ha marcado la vida de la Iglesia en nuestro siglo, en nuestro tiempo, que ha sido las apariciones de Nuestra Señora de Fátima. No quiere decir que es las únicas manifestaciones marianas, han habido muchísimas, pero las de Fátima tienen un carácter muy especial, y por eso hemos querido desmenuzar todo el mensaje, toda la riqueza escondida detrás de estas aparentes, digo aparentes porque así lo aparentan ser, sencillas apariciones de la Virgen con 3 niños a quienes ella apareció en la cova de Iría, en el lugar llamado Fátima en Portugal. Sin embargo, no es así. Eso que aparenta una sencillez es lo mismo que aparenta el Evangelio. El Evangelio aparenta mucha sencillez en sus palabras, afirmaciones, pero su contenido es de una profundidad inigualable, a tal punto que han pasado 21 siglos, pasarán los que falten, y siempre estaremos viviendo de la riqueza de la palabra de Dios. Antes de comenzar nuestra reflexión de hoy, vamos a comenzar, como siempre, invocando al Espíritu Santo, y qué mejor que hacer presente en nuestra vida al Espíritu Santo, cuya novena estamos celebrando estos días en preparación al gran Pentecostés, que estaremos celebrando con el favor de Dios este domingo. Vamos pues a pedir que la unción del Espíritu Santo llegue a nuestros corazones, que nos abra a esa profunda acción de su amor, a su poder, a su gracia, y que el Espíritu Santo transforme nuestras vidas, sobre todo porque constantemente estamos experimentando luchas, dudas, tenemos momentos de oscuridad en el camino. Vamos a pedir que el Espíritu alumbre nuestro corazón, que descienda a nuestro corazón, que se haga presente a nuestro corazón. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado, y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has instruido los corazones de tus hijos, con la luz del Espíritu Santo, haz que, guiados por este mismo Espíritu, saboreemos la dulzura del bien y gocemos siempre de sus divinos consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bien, hermanos, vamos
a hacer lectura de la palabra de Dios. En el día de hoy la tomamos del Evangelio según San Mateo. En aquel momento, en aquel tiempo, dice Jesús, entonces le presentaron unos niños para que les impusiera las manos y orase. Pero los discípulos le reñían. Más aún les dijo: dejad que los niños vengan a mí, no se lo impidáis, porque los que son como ellos es el reino de los cielos. Y después de imponerle las manos, se fueron de allí. Palabra del Señor. Esta lectura, amados hermanos, la he cogido a propósito porque quisiera dedicar estos dos programas primeros a la figura de los pastorcitos de Fátima. Y es que el mensaje de Fátima no lo podemos desvincular de los instrumentos elegidos por la Santísima Virgen con el propósito de darle al mundo a conocer ese mensaje de conversión, de penitencia, y dando a entender la urgencia de prestar atención a este mensaje. Todos ya los que han seguido los programas se han dado cuenta de que sí es oportuno escuchar, conocer, internalizar y sobre todo vivir aquello que la Virgen revela a los niños de Fátima, que es lo mismo que el Evangelio. La Virgen nunca inventa nada, siempre lo hemos dicho, ella pone acento, subraya elementos del Evangelio que a veces lo ponemos rezagado, es decir, le damos se nos olvida, como que pasamos páginas, y son elementos, sin embargo, que la Virgen nos hace ver que son sumamente importantes. Es el llamado a la conversión, es el llamado a la penitencia por la conversión de los pecadores, es el elemento de la oración ferviente y diaria del Santo Rosario, es el elemento de que la paz del mundo y las guerras no acabarán de una manera natural, sino que entra en juego nuestra disposición para colaborar, para que esa paz y esas guerras desaparezcan, para que la paz sea verdadera y duradera, pero eso depende del cielo, depende muchas veces que recemos el rosario, que hagamos caso a todo aquello que nos ha señalado la Virgen. Y la Virgen depositó estos mensajes en 3 niños: en Lucía, que en aquel momento tenía 10 años, en Francisco, que apenas tenía 9 años, y en la pequeña Jacinta, que era su hermana y que tenía por aquella época 7 añitos. Ahora bien, hermanos, ¿qué nos dice el Evangelio? Que a Jesús le presentaron unos niños para que orase y para que les impusiera las manos, para que Jesús bendijera a estos niños. Algo que nosotros lo vemos como algo hermoso, estamos acostumbrados a sentirlo y a verlo de esta manera, pero en la época de Jesús un niño no era lo que hoy es para nosotros, en nuestra cultura, en nuestra mentalidad. Un niño era un cero a la izquierda, un niño no valía nada. El hecho mismo del gesto de llevarle a Jesús los niños es casi como un atrevimiento, así lo ven los apóstoles, así lo sienten. Pero mira, estás ante un maestro de la ley, estás ante alguien tan importante y tú le vas a molestar llevándole niños. Sin embargo, nuestro Señor Jesucristo
va a decir todo lo contrario al sentir de la época y nos va a decir la famosa frase: dejen que los niños vengan a mí, no se lo impidáis, porque de los que son como ellos, es decir, de los que son capaces de ser niños ante Dios, es el reino de los cielos. Y aquí, amados hermanos, es importante subrayar ese: dejen que los niños vengan a mí. Y lo digo porque los tres pastorcitos siempre, sobre todo después de las apariciones, me refiero, gozaron de fama de santidad. Empezaron a gozar de fama de santidad. Incluso Dios, por su medio, aún en vida, comenzó a hacer grandes milagros. La gente así lo testificó en los procesos de canonización. Pero la Iglesia, cuando llegó a su consideración el que fueran canonizados o beatificados, que es el primer paso, los niños de Fátima, la Iglesia hizo un alto. ¿Por qué? Porque hasta ese momento la Iglesia no había canonizado niños. Algunos decían porque era imposible que los niños se dieran cuenta del alcance de la virtud heroica. Porque para canonizar a una persona no se trata de que sea simplemente una persona buena, porque si no todos ustedes estarían canonizados, sino que ese cristiano a quien se quiere proponer como modelo de santidad para el pueblo de Dios, tiene que haber alcanzado un grado de madurez espiritual, y ese grado de madurez espiritual supone el ejercicio ordinario, es decir, todos los días, ordinario, no extraordinario, ordinario, de las virtudes heroicas: la fe, la esperanza, la caridad, la prudencia, la justicia, la fortaleza, la templanza, la castidad y todas las demás virtudes cristianas. Entonces decían algunos teólogos que eso pues como que los niños no llegan a ese nivel. Y de hecho se forma una comisión dentro de la congregación para la causa de los santos, una comisión de teólogos, para ver si procedía la canonización de los pastorcitos, porque hasta ese momento solo se habían canonizado santos niños, sí, pero eran mártires, es decir, que habían en un momento específico derramado su sangre, dado su vida por Cristo, por el Evangelio, por la Iglesia. Pongo un ejemplo: ahí tenemos el caso de Santa María Goretti, que en el año 1950 es canonizada por Pío XII, una niña de apenas 12 años, pero ¿cómo muere? Mártir. Y así por el estilo. Por lo tanto, a los niños se les miraba con una cierta reticencia de que ellos pudieran practicar las virtudes heroicas, hasta que llega el caso de los pastorcitos a consideración de la Iglesia. Y como dije, entonces la Iglesia crea un grupo de teólogos para estudiar el caso, y gracias a Dios, unánimemente los teólogos dicen que al Espíritu Santo no le impide en absoluto que un niño tome conciencia de que está ejercitando virtudes heroicas. Que esto no es solamente para 18 años en adelante, que también los niños, como templos vivos que son del Espíritu Santo, la acción santificadora del Espíritu los puede despertar a una vida de virtud, como después se ha demostrado a lo largo de la vida de la Iglesia.
Así que ellos abrieron en ese sentido la puerta para que otros niños que mueren en olor de santidad puedan ser considerados en su día como futuros beatos y futuros santos de la Iglesia. Y quiero traer este punto para que ustedes se den cuenta de cuán importante es el mensaje de Fátima, porque la Virgen también en ese sentido va a romper moldes. De la misma manera que lo hizo nuestro Señor en su época, ahora 1917, la Virgen vuelve a romper ese molde. Y por eso escoge niños, recordándonos estas palabras de Jesús en el Evangelio, porque de los que son como ellos es el reino de los cielos. Y fíjense qué importante es el mensaje que Jesús le entrega a estos niños, que de ellos va a depender la salvación de muchos pecadores, va a depender la conversión de Rusia, va a depender el que se dilate o no se dilate la guerra mundial, la Segunda Guerra Mundial, va a depender de ellos la paz del mundo. Todo esto lo pone la Santísima Virgen en manos de 3 niños, además analfabetos, niños que viven en el campo, que no tienen internet, que no tienen medios económicos como los tendrían otros niños, incluso de su época. La Virgen escoge a niños pobres, humildes, pero abiertos, sensibles a la gracia de Dios. Y hoy quisiéramos comenzar hablando de uno de los 3 niños, y es de Francisco Marto, hoy San Francisco Marto. De los 3 pastorcitos tenemos a 2 que ya son santos canonizados, que es Francisco y Jacinta. Fueron beatificados en el año 2000 por el Papa San Juan Pablo II, y luego el Papa Francisco ha sido el que los canonizó y los inscribió en el catálogo de los santos de la Iglesia. Como dije una vez, Lucía no está canonizada no porque no es santa, sino porque el proceso está abierto. Y ahora en este momento se le da el título de sierva de Dios. No me extraña pues que en su momento la Iglesia también la declare beata y santa, porque es vox populi, es decir, es voz general de todos los que conocen a Fátima, que ya lo era en vida, que la pequeña Lucía también es santa. Recordemos que ella murió en el 13 de febrero del 2005, o sea, muy reciente. Por eso es que todavía está sin canonizar, mientras que sus primitos murieron en el 1920. Así que ahí tenemos la razón. Bien, vámonos a la vida del pequeño Francisco. Como decía, el pequeño Francisco, que tenía en el momento de las apariciones 9 años, era un niño, pues como todo el mundo, como todo niño. Era juguetón, era travieso, hacía sus maldades, le gustaba hacer sus juegos. Él fue el que inventó aquello de rosario breve, de Padre Nuestro, Ave María, Padre Nuestro, Ave María, y claro, en 3 minutos se lo acababa. Pero era un niño muy sensible, un niño de un corazón grande, un niño que prefería ceder a discutir, un niño que no estaba por peleas. Era un niño en ese sentido distinto. Y por eso lo más que a Francisco le llama la atención de todas las cosas que hemos visto de Fátima son aquellas palabras que dicen: consolar a nuestro Señor.
porque estaba ofendido. Y como él pasaba horas pensando en Dios, pero pensaba en Dios para consolarlo, para consolar al Señor. Y esto desde la aparición del ángel, en aquella aparición que les dice: consolad a vuestro Dios. Después la Santísima Virgen también va a usar esta frase: no ofendáis más a nuestro Señor, que ya está demasiado ofendido. Y por eso también la Virgen pide consolar al Señor. Entonces fíjense cómo él capta todo el mensaje, pero cómo él se va a centrar, va a ser como su vocación original. Él va a sentir fuertemente esa necesidad de consolar al Señor. Fíjense en lo que el Papa San Juan Pablo II escribió a propósito de hoy San Francisco Marto, pero en aquel momento de el siervo de Dios Francisco Martos, de este niño santo. Dice el Papa en el decreto donde reconoce las virtudes heroicas. Voy brevemente a decir, cuando se hace un proceso de canonización, va a haber varias etapas. La primera etapa es cuando se abre el proceso y a la persona se le da el título de siervo de Dios. Siervo de Dios, como es el caso en este momento de su prima Lucía, siervo de Dios. Ahí en esa etapa se hace, ¿verdad?, una búsqueda de la fama de santidad, que es uno de los elementos esenciales para proseguir el proceso de canonización, la fama de santidad. Ver si esa persona practicó las virtudes heroicas. Se hace un estudio, se entrevista a los testigos que conocieron, tanto los que están a favor como posibles personas que estén en contra. Claro, todo esto es bajo juramento, todo esto no es así. Hay un tribunal eclesiástico que lleva pues todo un proceso muy riguroso. Bien, pues en ese momento se le nombra siervo de Dios. Comienza el estudio, comienza el proceso ordinario, se recogen todo eso en actas, todo eso se manda a Roma. En Roma se vuelve a nombrar, ¿verdad?, un postulador que hace lo que se llama una positio, es decir, donde organiza todos los elementos recogidos de la fama de santidad. Se organiza ¿para qué? Para que eso vaya a comisión de teólogos que van a estudiar a fondo la vida de ese siervo de Dios. Y entonces llega un momento en que estas personas dicen: pues sí, esta persona practicó en grado heroico las virtudes cristianas. Virtudes cristianas, como ya hemos dicho: fe, esperanza, caridad, justicia, templanza, fortaleza, prudencia, y todas las demás virtudes: la humildad, la castidad, la misericordia, la mansedumbre, todas esas otras virtudes que están unidas a estas virtudes teologales y cardinales. Bien, pero ¿quién es el que puede decir que esa persona practicó las virtudes heroicas? Los teólogos estudian y dicen: pues sí, es evidente. Le dan su parecer y llega esto al Santo Padre, y el Santo Padre emana un decreto por el que declara a esta persona ya no es siervo de Dios, sino venerable. Ya es venerable. ¿Por qué? Porque el Papa, con ese decreto, reconociendo las virtudes heroicas, se da un pasito más en el proceso, y entonces ya es el venerable, ¿verdad?, siervo de Dios, venerable,
en este caso Francisco Marto. ¿Qué escribió San Juan Pablo II? Dice, como parte, fue mucho más largo, pero leo este trocito, dice: se escondía, hablando de Francisco, detrás de los árboles para rezar solo. Otras veces subía a los lugares más elevados y solitarios, y allí se entregaba a la oración tan intensamente que no oía las voces de los que le llamaban. Es decir, que el Papa reconoce que uno de los dones que recibe Francisco es el don de la contemplación infusa. Ahora me explico para que ustedes me entiendan. En la vida de oración hay varios grados. Por ejemplo, el grado más elemental es la oración vocal. Es de lo primero que nos enseñan nuestros papás, el Padre Nuestro, el Ave María, el Gloria, por poner un ejemplo. Luego después, según uno va cultivando nuestra relación con el Señor, vamos entonces pasando a otro grado de oración. Y ese grado de oración es, por ejemplo, la meditación. ¿Qué es la meditación? Es aquella oración donde nosotros centramos los afectos de nuestro corazón y la luz de la fe sobre estampas de la vida del Señor, de la Virgen o de los santos. Por ejemplo, ¿cuántos santos llegaron a la santidad meditando la pasión de Jesús? Si alguno ha leído alguna vez, por ejemplo, el libro del Kempis, nos sugiere que una de las cosas que hagamos es meditar la pasión del Señor. Pero hay un grado más, y este ya no depende de nosotros. Así como en la oración vocal o en la meditación nosotros somos los que llevamos la acción de discurrir o de hablar con Dios de esa manera vocal, en la contemplación no somos nosotros, sino el Señor, el Espíritu Santo, quien, arropándonos con sus dones, nos introduce en esos misterios de la fe de una manera más profunda. Y por eso usted puede tener, por ejemplo, personas analfabetas que apenas lo que tienen es el catecismo de primera comunión y sin embargo tienen unos conocimientos de la fe profundos, con una profundidad inmensa. Y así tenemos grandes santos, por ejemplo, San Francisco de Asís. Ahí tenemos una Santa Catalina de Siena, que era una mujer totalmente analfabeta, pero de una vida de oración con unos niveles de contemplación inmensos, incluso declarada doctora de la Iglesia. Ahí tenemos casos. Dentro de esa vida de contemplación hay personas a quienes el Señor, en esas alturas de la oración contemplativa, que es una oración muchas veces que llaman los santos de simple mirada, es una oración donde ya no necesitamos tanto pensar ni decir palabras, sino simplemente quedarnos en esa quietud amorosa delante del Señor. Y en esa quietud amorosa delante del Señor, ahí nosotros experimentamos cómo Dios nos habla al corazón, cómo Dios nos sumerge en las profundidades de los misterios divinos. Y se va haciendo evidente a nuestros ojos sobrenaturales toda la riqueza escondida en esas pepitas de oro de la fe.
Esto es lo que le pasaba a Francisco. Pero el Señor quiso, dentro de esa vida o de esa oración contemplativa, llevarle a lo que se llama oración de quietud o oración de recogimiento infuso. Por eso dice el Papa que muchas veces él no oía que lo llamaban. ¿Por qué? Porque la persona, cuando esté en este tipo de oración, queda absorta en Dios, sumergida tan profundamente en Dios que pierde el contacto con la realidad que le circunda. Es lo que muchas veces la gente conoce como oración extática o éxtasis. Es decir, la persona es como si se desconectara de este mundo, porque está su alma, sus sentidos incluso conectados totalmente al mundo sobrenatural. Entonces fíjense en cómo este niño de 9 años alcanza este grado de oración profunda. ¿Qué quiere decirnos esto? Quiere decir que, bueno, pues que el Señor le regaló esto en compensación porque no les dio otras cosas. No, hermanos. Significa cómo la gracia de Dios trabaja en cada alma de una manera distinta. Pongo un ejemplo. Los 3 niños vieron a la Virgen. Los 3 lo vieron. Pero mientras Lucía veía y hablaba con la Virgen, Jacinta podía ver, escuchar, pero no podía hablar con la Virgen directamente. Siempre lo tenía que hacer a través de Lucía. Lucía, por lo tanto, veía, escuchaba y hablaba. Jacinta podía ver, escuchar, pero no podía hablar. Y Francisco podía ver a la Virgen, pero no escuchaba y no hablaba. Entonces vemos lo que se llama la gradación de la gracia. ¿Están recibiendo la misma gracia? Sí. ¿Los 3 están con la Virgen? Sí. Pero cada uno tiene una participación dentro de ese misterio que están viviendo a la vez, de una manera muy distinta. Pongo otro ejemplo para que se me entienda. Tienen el caso, por ejemplo, del sacerdote y de ustedes cuando vamos a misa. Vamos a misa, todos estamos en la misa. La misa es el acto de adoración y de culto más grande que le tributamos a la Santísima Trinidad. Es el sacrificio incruento de Cristo realizado en nuestros altares. Pero no todo el que está en la misa está de la misma manera disfrutando del misterio que está realizándose allí en el altar, incluyendo al sacerdote. Hay sacerdotes y sacerdotes. Hay sacerdotes que quizás está allí como quien preside, quien actúa, quien trata de hacer chistes, quien trata de pues que la gente no se aburra. Y hay quien está viviendo en el misterio de Dios, sumergido en el misterio de Dios, tan profundamente que es parte de ese mismo misterio. Ahí tenemos el caso del Padre Pío, ahí tenemos el caso del santo cura de Ars, ahí tenemos el caso del Padre Kentan y del Padre Aníbal, sacerdotes que se sumergían de tal manera dentro de lo que estaban celebrando, que su misa era una misa que la gente, esto lo escuché yo del Padre, era distinta. Pues igual pasa con los que están allí en los bancos. Hay quien está con el celular chateando, contestando mensajes de WhatsApp.
Hay quien está allí, bueno, más o menos tratando de recogerse en lo que se está celebrando. Hay quien está metido dentro de lo que se está celebrando, pero hay quien místicamente está incluso participando de lo que se está celebrando de una manera más intensa. Pues bien, esto es lo que le pasó a Francisco. Francisco comienza a vivir ya en la tierra algo de eso que él luego quiere vivir en el cielo. Fíjense en un detalle que lo cuenta Lucía en el relato que ella hace de Francisco. Dice que Francisco, recuerden que la Virgen, creo que fue la segunda aparición, le dijo que quería que fueran a la escuela, que aprendieran a leer y escribir. Pero como la Virgen le había dicho que se iba a llevar pronto a Jacinta y a Francisco, miren, en un momento, si ustedes van a Fátima, verán que la escuela queda al lado de la iglesia. Fátima es una cosita pequeña aún hoy. O sea, pues en aquel momento era la iglesia, que era siempre el centro, la casa del cura, las casitas que estaban alrededor y la escuela. Entonces, cuando llegaban a Fátima, ellos vivían, acuérdense, en un barrio, en un sector, no vivían Fátima, vivían a unos kilómetros, kilómetro y medio, vivían los niños, entonces tenían que ir a la escuela allá donde estaba pues el colegio. Le dice Francisco, cuando llegaban allí, le dicen a Jacinta y a Lucía: vayan ustedes al colegio, yo me quedaré aquí, se refiere a la iglesia, con Jesús escondido. Así le decía él a Jesús sacramentado, Jesús escondido en la hostia. ¿Qué provecho me hará aprender a leer si pronto estaré en el cielo? Y quedaba en el sagrario todo el día hasta que Lucía y Jacinta salían de la escuela. Por lo tanto, este niño pasaba más de 6 horas diarias de oración. Claro, por eso llegó a un nivel tan rápidamente de oración contemplativa, y dentro de la oración contemplativa, oración estática. ¿Por qué? Porque era un niño que vivía sumergido constantemente en esa presencia del Señor. Y fíjense cómo Francisco se va a convertir en el gran adorador. Y este es uno de los mensajes importantes de Fátima. Si nosotros hemos ido a Fátima, como los que hayan podido ir a Lourdes o los que hayan ido a Schoenstatt, se darán cuenta que el foco de Fátima o de Lourdes o en el mismo Schoenstatt no es en primer lugar la Santísima Virgen, sino que es la Santísima Virgen pero llevándonos a la Eucaristía. Por eso la fuerte corriente de adoración eucarística que hay siempre en los santuarios marianos. Pues miren, esto fue lo que despertó la Santísima Virgen en Francisco, ese amor a la presencia real de Jesús en la Eucaristía. Fíjense lo que llega a decir Francisco. Recordemos que él y su hermana Jacinta no habían hecho la primera comunión a la hora en que empiezan las apariciones, tampoco cuando el ángel, comienzan las apariciones del ángel. Sin embargo, en la tercera aparición del ángel, en el otoño de 1916, vimos cómo
el ángel les enseña el amor a Jesús Eucaristía. Incluso les va a dar la primera comunión a Jacinta y a Francisco, haciéndole beber del cáliz, de aquella hostia había manado la sangre que estaba allí en ese cáliz. Y dice Francisco: yo sentía que Dios estaba en mí, pero no sabía cómo era. Esto es una experiencia mística. Este es un niño que no ha hecho la primera comunión, pero al recibir a Jesús Eucaristía, él siente que Dios está en él. Él no lo sabe explicar. Él no tiene los conceptos teológicos o espirituales para poderlo expresar. Pero lo que nos está diciendo es que sí, que él estaba sintiendo en ese momento la presencia de Dios. Y esto es lo que marcó este niño, aunque él no sabía cómo explicarlo. Por eso una vez su prima Lucía le va a preguntar: Francisco, ¿qué prefieres más? ¿Consolar al Señor o convertir a los pecadores? Es como casi, si nos hacen esa pregunta a nosotros, ¿verdad? ¿Qué preferimos más? ¿Consolar al Señor o convertir a los pecadores? No, yo convertir a los pecadores, Piensen lo que va a contestar este niño. Yo prefiero consolar al Señor. Y ahora va a dar la razón. ¿No viste que es triste estaba Nuestra Señora cuando nos dijo que los hombres no deben ofender más al Señor, que ya está tan ofendido? A mí me gusta consolar al Señor y después convertir a los pecadores para que ellos no ofendan al Señor. ¡Qué profundidad teológica! Nosotros no sé qué hubiéramos dicho, pero como este niño va al centro, Dios es el centro. Él quiere consolar al Señor. A él le impresionaron esas palabras, y esto fue la última aparición de la Virgen: no ofendáis más a nuestro Señor, que ya está tan ofendido. Y dice que la Virgen se puso triste. Pues a él ver esa tristeza de la Virgen y sentir esas palabras en labios de la Virgen hizo que de aquel corazón enamorado de Jesús escondido sintiera la necesidad de consolar al Señor. Y alguno puede decir: pero es que el Señor no necesita consuelo porque eres Dios. Y ciertamente el Señor es Dios, pero es Jesucristo también verdadero hombre. Y si nosotros vamos al Evangelio de San Lucas y usted lee la escena del huerto de los olivos, dice que en aquel momento, cuando él sudaba gotas de sangre, vino un ángel a consolarle, a reconfortarle en aquella agonía. Por eso muchas veces se presenta en la escena del huerto de los olivos un ángel con un cáliz. ¿Por qué? Porque representa esto que nos dice el Evangelio de San Lucas, cómo el Señor, aquella humanidad del Señor que estaba sufriendo hasta derramar gotas de sangre, necesitó el consuelo. El consuelo que no le dieron los apóstoles porque estaban dormidos. Pero el Señor necesitaba ese consuelo. ¿Cuántas veces nos pasa a nosotros? Un abrazo, una palmadita, una palabra de aliento nos reconforta, no nos quita el dolor, pero nos sentimos fuertes, sentimos que no estamos solos,
sentimos que renacen esas energías que habíamos perdido. Bueno, pues esto mismo es lo que quiere este niño hacer con Jesús, consolar, porque el Señor sufre, porque el Señor sufre, y a veces son mis pecados la causa del sufrimiento del Señor. Esto no se lo puede un niño inventar. Esto tiene que ser una experiencia profunda. Pero fíjense en que Él no va a quitar a los pecadores, no. Y después convertir a los pecadores, ¿pero para qué? Para que no ofendan al Señor. Es decir, para que el Señor no esté triste. Miren cómo un niño nos está dando toda una catequesis que para muchos teólogos estas son cosas que escapan a sus mentes brillantes, porque estas cosas Dios las revela a los humildes, a los que son como niños. Por eso añade Francisco a su prima Lucía: pronto estaré en el cielo. Cuando llegue voy a consolar mucho a nuestro Señor y a Nuestra Señora. O sea, que Él sabe que pronto se va al cielo, pero ¿cuál va a ser su misión? Consolar al Señor y consolar a su Santísima Madre. ¿Cuántos de nosotros, con nuestros pequeños sacrificios, somos capaces de consolar al Señor? ¿Cuántos de nosotros, con nuestras visitas al Santísimo, somos conscientes de que allí también podemos consolar al Señor? ¿Cuántos de nosotros vinculamos ese ratito de adoración a Jesús con el consuelo y con la conversión de los pecadores? Pues mire, esto es lo que la Virgen quiso que Francisco nos transmitiera a cada uno de nosotros. Dice que un día, cuando ya estaba muy enfermo, su prima Lucía le preguntó a Lucía: ¿nuestro Señor estará aún triste? Tengo tanta pena de que Él esté así. Le ofrezco cuanto sacrificio yo puedo. Entonces, lo está diciendo Él, que está sufriendo. Recordemos que en aquella época estaba también una pandemia, a principios del siglo XX, lo que se llamó la gripe española, que no voy a meterme en el asunto, pero no es española, pero se conoce así como la gripe española. Y a los dos pastorcitos, a Francisco y a Jacinta, esto le afectó, que es una especie de neumonía como es el COVID-19 hoy. Y miles y cientos de miles de personas murieron en esa época, incluso millones de personas en todo el mundo, porque esto también fue pandémico. Él, en aquellos sufrimientos, piensen, su única preocupación: ¿nuestro Señor estará aún triste? Como diciendo, ¿en algún momento se le va a quitar esa tristeza? ¿Podré yo quitarle esa tristeza al Señor? Y ahí es donde dice: tengo tanta pena de que Él esté así. Eso es de un alma enamorada de Jesús. Un alma que no está enamorada del Señor, le da lo mismo si el Señor sufre o que si el Señor no sufre. Le da lo mismo. Pero a ese niño no le daba lo mismo. Le ofrezco cuanto sacrificio puedo. Piensen lo que cuenta también Lucía. Dice que en una ocasión, mientras Lucía y Jacinta jugaban, corriendo detrás de las mariposas, niñas, o sea, son niñas, Francisco se aisló para rezar. Después las dos niñas fueron a llamarlo.
Francisco, ¿no quieres venir a comer? ¿Qué niño no quiere comer? Dígame. Un niño normal quiere siempre comer, aunque haya comido ya. Contesta Francisco, no coman ustedes. Y a rezar el rosario, pregunta su hermana y su prima. A rezar, después voy. Vuélvame a llamar, como diciendo, primero coman y cuando sea el rosario me llaman y yo voy. Le preguntan, pero ¿qué estás haciendo aquí tanto tiempo? Contesta Francisco, estoy pensando en Dios, que está tan triste por tantos pecados. Si yo pudiera darle alegría. Y cuenta Lucía, que es la que relata este hecho, y pasó el día en ayuno y oración. Simplemente porque el Espíritu Santo está tocando aquella alma, haciéndole consciente del dolor que hay en el corazón del Señor, que de alguna manera Él no quiere jugar, Él no quiere comer, Él lo que quiere es amar, orar y sufrir para consolar al Señor. Estos son los sentimientos de los santos. Pero fíjense en que esto no es un santo ermitaño, o esto no es un santo No, esto es un niño de 9 años. Un niño de 9 años. Y subrayo todo esto, porque a veces, ¿verdad?, pensamos que, yo no puedo ser santo. No, tú no quieres ser santo. Tú no quieres ser santo, que son cosas distintas. Porque ¿cuántas cosas tenemos nosotros para ofrecerle al Señor? Dice que un día 2 señoras conversaban con él y le preguntaron sobre su profesión, sobre la profesión que le gustaría cuando fuera mayor. Esa es una pregunta que nos han hecho a todos nosotros. Oye, ¿qué tú quieres ser cuando sea mayor, cuando sea grande? Y las señoras, que eran señoras de estas encopetadas, de estas personas ricas, decían, ¿quieres ser carpintero? Preguntó una de ellas. No, señora, respondió Francisco. Otra le dice, entonces ¿quieres ser soldado? Y dice, no, señora, no. La otra, un poquito más, ¿verdad?, le dice, ¿quieres ser médico? Y él dice, tampoco. Entonces, dice una, así como, ¿verdad?, que dice, ya sé lo que te gustaría ser, sacerdote. Decir misa, confesar, predicar, ¿a que sí? Y fíjense lo que va a contestar este niño de 9 años. No, señora, no quiero ser sacerdote. Bueno, entonces, ¿qué quiere ser? Tenía estas pobres mujeres allí en vilo. Dice, no quiero ser nada. Quiero morir e ir al cielo. Quiero morir e ir al cielo. Esta es la diferencia de cuando un alma es movida por el Espíritu Santo y cuando un alma no es movida por el Espíritu Santo. Un alma que no es movida por el Espíritu Santo es un alma que todo lo mira así a ras de tierra. Todo lo juzga con criterios puramente humanos. Un alma que es movida por el Espíritu Santo trasciende esa mirada horizontal y se abre a ese horizonte de eternidad donde todo se ve desde Dios y para Dios. A ese niño le podía halagar que le hayan dicho si quería ser médico, soldado, carpintero y todas las profesiones de la tierra. Pero él lo que quiere es morirse e irse al cielo. ¿Saben por qué? Porque la Virgen le dijo que esa era la voluntad de Dios. La voluntad de Dios. Y termino con esta anécdota
justo el día antes de su muerte, hizo su primera comunión. Recordemos que para ese momento a los niños no se les daba la comunión hasta ya a los 12, 13, 14 años. Una cosa que después el Papa San Pío X, ¿verdad?, quitó y volvió a la tradición más antigua de la Iglesia de darle a los niños la Eucaristía, después que tuvieran el suficiente discernimiento de que estaban recibiendo. Pero en aquel momento ya él estaba para morir, y la Eucaristía, su primera comunión fue el viático, es decir, cuando se lleva la Eucaristía a los moribundos. Dice, 2 días antes de morir, de la muerte, Francisco pide hacer su primera comunión y le va a decir a su hermana Jacinta: hoy soy más feliz que tú, porque tengo a Jesús en mi corazón. O sea que los santos también entran en esa rivalidad espiritual. Esto es propio de los santos. Hoy soy más feliz que tú, porque tengo a Jesús en mi corazón. Claro, y la pobre niña, que no había hecho la primera comunión, pues tuvo que aceptarle que le ganó su hermano. Pues bien, hermanos, vamos a dejarlo ahí. Ya vemos cómo cada niño en Fátima, de los 3 pastorcitos, va a llevar un mensaje. Esperamos, con el favor de Dios, mañana estar hablando de Jacinta, y de esa manera pues encontrar también lo oculto del mensaje de Fátima vivido por estos pequeños testigos de la fe. Vamos a rezar la oración que la Virgen enseñó a los niños. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva todas las almas al cielo, especialmente las más necesitadas de tu misericordia. Que Dios les bendiga.